Buenos días, ¿cómo les va? 6 de octubre, acá hace mucho frío, mucho, pero mucho frío. Eh, yo antes de ir directamente al programa quería hacerle un comentario, una cuenta llamada Luis al cuadrado sería, eh, que toma el concepto mío de déficit fiscal como un concepto dogmático, es decir, es de los ciudadanos que creen que el déficit fiscal, el desequilibrio de la balanza, el déficit, es decir, gastar más de lo que ingresa, es un pecado capital. Yo lo puedo entender porque nos han venido vendiendo esa historieta durante años, siempre los mismos personajes. Por eso me tomé no la molestia, porque aclarar un punto nunca es una molestia, es simplemente aportar al debate elementos objetivos. La agencia Bloomberg, que es una agencia encargada de finanzas en todo el mundo, quizás una de las más importantes agencias noticiosas especializadas en economía global, tiene una publicación que es mensual respecto a los países del mundo y cómo es su economía global. Déficit fiscal tienen Estados Unidos, China, Japón, Francia, Italia, Malta. Malta, que de único que vive es del turismo, ¿no? Malta. Brasil, México, Chile y Colombia. Para dar tomé ejemplos de las grandes potencias, Estados Unidos, China y Japón, las potencias europeas que son intermedias, Francia, Italia, Malta, y los países que son de Sudamérica, que son referentes por su Producto Bruto Interno, Brasil, México, Chile y Colombia. Todos estos países, que los tomé así al azar porque la lista es muchísimo más larga, son países que viven con déficit fiscal. Entonces acá aparece el docente. Bueno, aparte de estudiar derecho, se me ocurrió al principio de mi vida estudiar economía. ¿Qué es el déficit fiscal? El déficit fiscal es la manera en que tienen los estados, de financiar obra pública, financiar grandes, grandes emprendimientos. Por ejemplo, la represa de Aswan en Egipto, que costó en su momento el equivalente actual a 50 mil millones de dólares. Tardaron 10 años en hacerla y siguen pagándola. Pero canalizaron el Nilo Alto, permitieron tener una enorme represa de agua, controlar los desbordes del Nilo, para dar un ejemplo. Egipto, pirámides, la represa de Asuán. Normalmente las grandes obras de infraestructura, se hacen con déficit. Yo cuando daba el ejemplo de los Estados Unidos y la represa Hoover, tendría que haber dicho, por ejemplo, las rutas. Todo el sistema de rutas de los Estados Unidos se hizo entre los 30 y los 40. ¿Por qué? Porque era una forma rápida primero, de unir un país inmenso como los Estados Unidos y segundo, dar mano de obra, dar trabajo. Había que darle trabajo a la gente. Porque según la teoría de Keynes, que no estaba tan loca, es decir, vos la plata o la guardás o la gastás.
¿Cuándo la guardás? Cuando te sobra. ¿Cuándo la gastás? Cuando te falta. Eso decía Keynes. Por eso hay un cálculo absolutamente económico y aceptado, que normalmente el 100% de los saberes jubilatorios se gastan. Claro, ¿quién se va a poner a ahorrar si gana 300, 400 mil pesos? Yo gasto el 100% de mis saberes jubilatorios y no gano 300 mil pesos. Gano bastante más. Trabajé 42 años de mi vida en puestos muy altos. Y cuando no trabajé en puestos muy altos, tanto en la actividad pública como en la actividad privada, yo diría más en la actividad privada que en la actividad pública, cuando tuve que ser un monotributista pagaba ¿cómo se dice? La cuota más alta, ¿no? Bien. Por lo tanto, quiero sacar a Luis, de un error conceptual. Está mal endeudarse para pagar la nómina. Parte de la biblioteca te diría, no, doctor, no está mal endeudarse para pagar la nómina. Por ejemplo, lo que hizo toda Europa durante la pandemia de COVID. Toda Europa tuvo déficit fiscal. ¿Por qué? Porque había que seguir pagando sueldos, servicios extraordinarios de medicina, en fin. Fue un fenómeno que no se dan todos los años. Bueno, entonces, en una situación especial, nos vamos a endeudar. ¿Hacia dónde? Hacia adentro. ¿Por qué? Porque un país tiene, por lo general, más vida que un ser humano. Por lo tanto, tiene más tiempo para endeudarse. Es decir, puede tomar una deuda 50 años. Consigo mismo. El problema no es que del déficit fiscal hagamos una fiesta. Es como todo en la vida. A mí me gusta muy... Yo almuerzo con jugo de naranja, por ejemplo. Pero si como un solomillo, como y viene alguien a comer, como una bondiola, abro una botella de vino y tomo una copa de vino. No me tomo 6 botellas de vino. Me tomo media copa, una copa. Porque normalmente yo almuerzo y ceno con jugo de naranja. El problema no es el proceso, el problema es el exceso en el proceso. Pero te vuelvo a repetir, Luis, con todo respeto te digo esto. El que dijo endeudar, desfinanciarse o financiarse un poco con déficit fiscal un poquito fue Alfonsín. Y en realidad tampoco he hecho una frase de él. Eh, Fue una frase que esbozó Surruil, que surge del segundo tomo de Economía General del señor Keynes. Keynes sostenía la tesis de que a veces los estados deben endeudarse un poco porque con este proceso de endeudamiento pone en funcionamiento la máquina del Estado. Entonces dan trabajo, el que trabaja consume, el que consume paga impuestos por el consumo, la máquina comienza a funcionar. Yo pensé que esto era básico. Lo que pasa es que volvemos al concepto primigenio, que a lo mejor ofende a alguien, que la Argentina es un país de pensamiento mágico. Si vos ves los números de esta administración como un profesional, esta administración es más deficitaria, es decir, tiene más déficit fiscal que el gobierno de Alberto Fernández. Lo que pasa es que hay números que no aparecen. Porque, por ejemplo, lo que son activos no monetarios no los considera déficit, es decir, los bonos del Tesoro, los bonos del Banco Central.
por alguna razón que todavía nadie me ha podido explicar, esas deudas no son, no son considerados activos remunerados, es decir, no son considerados déficit. Si yo en vez de darte plata te doy un pagaré que promete pagarte un dinero más una cantidad de interés sobre ese dinero, yo estoy emitiendo una deuda. Primer año de la carrera de Ciencias Económicas. Ahora, cuando vos tenés lo que se llama contabilidad creativa y toda esa deuda que vos emitís no la ponés en la columna de la T contable, no la ponés como deuda y no tenés deuda, pero sí tenés deuda. Cuando vos emitís bonos para comprar dólares, ahí equilibrás, porque si bien emitiste una deuda, compraste un activo. Para ser muy sutil, cuando vos comprás un coche, de alguna manera estás adquiriendo patrimonio, es decir, estás afirmando un patrimonio, porque dejaste el dinero que circula, pero compraste un bien transable, que es un coche. Si ese auto lo utilizás para trabajar en Uber, es un bien que lo utilizás para generar capital, para generar trabajo, para generar dinero. Esta administración tiene una contabilidad muy creativa, extraordinariamente creativa. Entonces, no hay aumentos jubilatorios, no hay aumentos salariales del sector público, no se invierte, no se hacen rutas, no se arreglan las rutas que se rompen, no se hace una escuela, no se arregla una escuela. Y ustedes me dirán, no, las escuelas y todo eso es responsabilidad de las provincias, sí, pero hay por ley un fondo de incentivo docente que es para colaborar desde las 24 jurisdicciones en crear un fondo para ayudar a una provincia o a varias en algún momento que tenga alguna dificultad para financiar su sistema educativo. No es un capricho, es una ley de la nación. Pero te vuelvo a repetir esta frase que alguna vez usó Alfonsín, que también usó Surruil, es una frase de Keynes. El déficit fiscal no necesariamente es un pecado, porque la discusión era esa. Un estado sin déficit es un estado de pocos, porque es un estado que no hace escuelas, no hace hospitales, porque son operaciones a largo aliento. Un hospital siempre es deficitario. Un hospital público puede tener un acuerdo con las obras sociales de cobrarle una moneda por la atención de alguna persona que tiene obra social, pero tuvo un accidente y fue atendido de emergencia en un hospital. Cosa que está bien, porque si no habría un enriquecimiento sin causa por parte de la obra social y un demérito financiero por parte del hospital público. Pero el hospital público, por definición, igual que una cárcel, es deficitaria. Vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Cansado de tanto amor, Pepe Luis renunció. Y acá se da una cosa que para mí es muy simpática, por no decir grotesca. Nosotros, está bien, me van a decir soy un leguleyo y todo ese tipo de tonterías, pero un Estado se rige con normas, con leyes, con cosas que
nos den seguridad que su cumplimiento nos pone a todos en igualdad de condiciones. Nosotros sabemos que si hacemos A tiene determinada consecuencia. ¿Por qué tiene determinada consecuencia? ¿Porque lo dice el príncipe? No, tiene una consecuencia porque está legislado con anterioridad que si yo tengo una conducta llamada A, esa conducta es reprochable. No debo robar. No porque lo dice el Pentateuco. No debo robar porque dice el Código Penal. Simple. Muy bien. Se bajó Pepe Luis. Debería subir Karen Reichert, que es la número 2. En un abierto me mato de risa de la ley electoral, la dejo a Karen donde está y lo subo a Santilli. Un disparate. Porque si no, ¿qué sentido tiene que el Código Electoral Nacional te diga presente una lista del 1 en adelante con titulares y suplentes, los espacios a cubrir? ¿Con qué motivo, con qué intención? De que si se renuncia o se muere o se incapacita el primero, sube el que está inmediatamente por debajo. No, lo subieron a Santilli, así, manos militares. La reacción de los militantes de la Libertad Avanza no ha sido muy buena. A mí no me importan los problemas psicológicos de la Libertad Avanza. Pero hay mucha gente que ha reaccionado como he reaccionado yo. Che, no hay una ley de partidos políticos, no hay una ley electoral que te dice, básicamente una ley electoral que te dice cómo es el sistema. ¿Qué pasa si renuncia A? Es lo mismo que renuncia el presidente y asuma el ministro de Economía. No, tiene que asumir la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque lo dice la Constitución. ¿Qué pasa si renuncian los dos? Y tiene que asumir el presidente por tempore de la Cámara de Senadores con un único mandato. Llamada a elecciones durante los próximos 90 días. Si no puede subir el presidente por tempore, es decir, el presidente primero del Senado, ¿quién asume? El presidente de la Cámara de Diputados, con igual obligación, llamada a elecciones en 90 días. ¿Qué pasa si no asume el presidente de la Cámara? Asume el presidente de la Suprema Corte de Justicia con el mismo mandato. En 90 días hay que llamar a elecciones. Es decir, como verán, hay una carrera, hay un orden. Bueno, Milei no le conviene poner a una ex vedette como cabeza de lista, entonces lo hace saltar a Santilli. Pero es mucho más grave lo que dijo el presidente de la Nación. El presidente de la Nación está asesorado por gente que no terminó el secundario, o que si terminó el secundario lo odia profundamente. Los asesores del presidente odian profundamente al presidente. Le tienen un odio visceral, yo diría un odio peligroso. Porque le hacen decir o le permiten decir cosas que el presidente no puede decir, porque abre cajas de Pandora, que no eran cajas, las de Pandora eran ánforas. El griego siempre fue mal traducido, como virgen es niña, el ánfora de Pandora no era una caja, era una ánfora. El presidente dijo que el operativo contra Pepe Luis Esper es la venganza del kirchnerismo porque él mandó presa a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces acá posiblemente
Dalbón, que es un ignorante pero es rápido, ya debe haber presentado un recurso por abuso de autoridad, porque el presidente no puede mandar preso a nadie. Eso lo hace el poder judicial. Entonces ahora empiezan a haber una serie de sospechas. Se van a materializar una serie de sospechas. Que la tienen todos aquellos que siguieron la causa vialidad. Sin la intervención del señor Milei, la causa vialidad y el resolutorio de la Corte es raro. Porque ¿qué había en la causa vialidad? Un WhatsApp donde se hablaba de una señora. Entonces todo el mundo supone que cuando se habla de una señora se habla de Cristina Fernández de Kirchner. Esto no lo digo yo, lo dice el resolutorio de la Suprema Corte de Justicia. Pero el hecho de que Milei haya dicho la operación contra él sigue con que lo de Grabois fue una operación y Pepe Luis es bueno. Es la venganza del kirchnerismo porque él mandó preso a Cristina. No está entre las funciones del presidente de la nación dictar justicia. Interesarse en causas presentes, futuras o pasadas. No puede. ¿Por qué no puede? Porque lo dice la Constitución, no puede. Por eso se llama división de poderes. Cada poder tiene sus propias funciones, su propio deber hacer. Lo que nunca puede hacer el presidente es decir que él tanto se interesó en una causa que mandó presa a una expresidenta. Porque entonces es muy factible que alguien que sepa más de derecho que los asesores que lo rodean al presidente se presente ante la justicia con una medida, un recurso extraordinario y diga, o el presidente explica lo que acaba de decir, o vamos a pedir la nulidad del resolutorio por el cual condenaron a la señora Cristina Fernández, viuda de Kirchner. Porque si el presidente la mandó preso, el acto es nulo de nulidad absoluta. Miren qué cosa. ¿De qué lugar extraño vino la ayuda para Cristina? Hay una vieja frase en derecho que dice los jueces opinan solamente por sus sentencias. Si un juez no debe hablar, la opinión del juez es lo que dice su sentencia. Hay una sentencia condenatoria que ratifica una condena que es yo diría es un proceso muy confuso. Porque el fiscal pidió 12 años para Cristina, porque le agregaba asociación ilícita. La Corte no trató este tema. Es decir, la Corte no llegó a tratar el tema de la asociación ilícita, ignoró un pedido del Departamento Fiscal que se supone tiene más elementos objetivos para acusar porque maneja la causa. La Corte no opinó sobre la asociación ilícita. ¿Qué debería haber hecho la Corte? Desestimar la asociación ilícita, quedarse con la condena original, que era 6 años, y sentenciar.
o ratificar lo que había dicho la Cámara, pero la Cámara estaba dividida. Dos jueces decían una cosa y el otro juez dijo otra. Y el fiscal dijo otra. La Corte ignoró todo esto y se quedó con los 6 años. Pero ni siquiera habló de estos temas. Es decir, yo todo lo que aprendí, más todo lo que enseñé, no se dio en el resolutorio de la Corte. Pero la sociedad no quería meterse en estos vericuetos legales. Quería verla a Cristina presa. Yo, por ejemplo. Pero no hay detenido más inocente que el mal detenido. Y ante una condena que es sospechosa, lo que pasa es que la Corte es la última ratio, pero es sospechosa. Como no es que lo digo yo, es un ejercicio del derecho penal, es sospechosa. Por esto que digo, hay cosas que la Corte no contestó. Si la Cámara tenía voto dividido, dos hablaban de 6 y uno hablaba de 12, tratar de 12, decirle 12 no por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. 6 sí por esto, por esto, por esto, por esto. Y ahora sale el presidente poniendo un manto de nulidad sobre la sentencia. Porque dice, a mí me atacan, cosa que nadie lo ataca, y nadie tiene la culpa que espera haya aceptado $200.000 de un señor que luego fue acusado de narcotráfico. No tiene la culpa el kirchnerismo que el tipo usara 34 veces un avión de un narcotraficante. Pero esta frase del presidente, que hoy es tapa de perfil, es de consecuencias, va a tener consecuencias. Consecuencias jurídicas y consecuencias políticas. ¿Cómo encaramos los últimos 20 días de elección con un candidato como Santilli, que la base suponiendo que la Libertad Avanza tiene base, no lo quiere de candidato? ¿Qué van a hacer los intendentes del PRO? ¿Van a salir a trabajar la candidatura de Santilli? Esto es un triunfo de Mauricio Macri, que se mezcla promiscuamente en una asociación ilícita. Porque todavía sobrevuela lo de Karina y el 3%, sobrevuela el caso Libra, que está en etapa de proceso, con un presidente procesado. Estamos en el medio de una, como dicen los italianos, de vero casino, ¿no? Estamos en el medio de un problema bastante grave, bastante serio. Y no veo solución. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Es muy factible. Bueno, la provincia de Buenos Aires ya la tiene perdida, porque las distancias son indescontables. Te aparecen ahí encuestas que dan 5% de diferencia, ¿no? Nunca va a ser menos del 14%. Hay provincias donde el presidente ni siquiera pudo ir. Fue maltratado en Entre Ríos, fue muy maltratado en Santa Fe. ¿Por qué fue maltratado? Porque en algún momento la gente devuelve lo que recibe. Si vos recibís maltrato, en algún momento.
¿Está mal? Sí, está mal. Es el presidente, hay que respetarlo. Pero es un camino de ida y vuelta. El presidente debe respetar a sus mandantes. Porque él también es un empleado público. Está ahí por tiempo determinado. Tiene un contrato de locación de servicio con tiempo determinado. Que puede ser renovable, sí, puede ser renovable. Es altamente complicado que este contrato sea renovable simplemente porque el empleado ha demostrado su incapacidad para desarrollar la tarea por la cual fue contratado. Yo sigo pensando lo que pensé en el último programa. Estados Unidos, China, Japón, países que les va muy bien. Francia, que mal no le va, con todos los problemas que tiene Francia, la migración africana, dado la solución argelina dándole la ciudadanía a cientos de miles de musulmanes. Italia, que es un país que es una máquina, una poderosa máquina industrial, no solo por Fiat, sino por Impresit, por Pirelli, que tiene un turismo que deja millones y millones y millones y millones de dólares. Malta, que es un lugar precioso, precioso. El último, el último lugar donde se defendieron los templarios. Nunca fueron derrotados. El gigante mexicano, el gigante brasileño, nuestro humilde Chile, Colombia, que tuvo 50 años de guerra civil, con todos los problemas que ha tenido Colombia, que se ha convertido en un país primo inter pares, es decir, un gran exportador, gobernado por Petro, que es un tipo de izquierda, igual que Brasil, igual que México. Todos estos países tienen déficit fiscal. El déficit fiscal de Estados Unidos es pornográfico. Claro, ellos emiten dólares. No hay manera que Estados Unidos pague su déficit fiscal. Entonces llega un momento que el déficit deja de ser una cosa mala para convertirse en una cosa buena. ¿Cuándo es ese momento? Ese momento ocurre cuando es políticamente sustentable. Ahora, ¿es políticamente sustentable en un país como la Argentina decir que no se gasta nada y tener la sospecha que la señora jefa de gabinete, la secretaria general de la presidencia cobra el 3% de comisión? ¿Es sustentable un país que tiene problemas del 50% de su población bajo la línea de pobreza, donde un diputado cobra $200.000 que se saben, ¿no? Por una, por una gestión que nunca realizó? Yo he realizado trabajos profesionales a pedido de colegas. Un incidente acá, una situación allá, un análisis específico. Yo jamás cobré por adelantado. Nos manejamos entre caballeros. Entonces, por lo general, cuando el colega cobraba sus honorarios, reconocía los míos. Este es el único caso que yo conozco de un señor que asesora una empresa, cobra $200.000 y
de alguien que no tiene nada que ver con la empresa en los papeles, aunque parece que sí, en fin, todo muy raro. Este es un gobierno muy raro. Pero es entendible porque la Argentina es un país muy raro. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles. Estamos sin Pepe Luis. Ahora nos podemos encargar de otra cosa, por ejemplo de Ritondo. No. Yo lo que sé es que no lo pusieron a Ritondo simplemente porque iban a salir con los departamentos. Santilli está en una situación también bastante complicada. Resulta que los amarillos no eran tan buenos. La gente que votó a Macri es buena gente. Macri creo que es un buen tipo. Ahora, hay gente que lo rodeó a Macri que es preferible perderla que encontrarla. Ahora, recuerden esto que dijo. Las declaraciones del presidente diciendo que él puso presa a Cristina Fernández de Kirchner le va a traer un disgusto. A él y a todos nosotros. Los quiero mucho, nos vemos el miércoles. Un cariño grande.